El patronato de la Universidad Iberoamericana les da la bienvenida al Congreso Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Acompáñanos en la mesa de diálogo Historias de Colaboración, Desarrollo y Justicia Social en las Empresas. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Irving Rosales, director del Departamento de Economía de la Ibero, y es un gusto para mí el darles la bienvenida a la mesa de diálogo Historias de Colaboración, Desarrollo y Justicia Social de las Empresas, en el marco del Congreso Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial, organizado por el Patronato de la Ibero, FICSAC, a quienes agradezco muchísimo el haberme invitado a moderar la mesa del día de hoy. Historias de Colaboración es un diálogo de expertos sobre la justicia social empresarial, sobre empresas y proyectos que van más allá de lo habitual, con el objetivo de apoyar a la comunidad y a todos los grupos relacionados con la empresa. Agradezco de manera muy especial por acompañarnos el día de hoy a quienes conforman la mesa de diálogo Desarrollo y Justicia Social de las Empresas, a la licenciada Adriana de la Pesa, al maestro Carlos Núñez Urquiza y al doctor Alejandro Guevara Sanginés. Es un gran placer para mí, en verdad, compartir este espacio con ustedes. Permítanme, por favor, leerles brevemente las semblanzas de nuestra y nuestros participantes. La licenciada Adriana de la Pesa es egresada de la generación 2000-2005 de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Ibero. Cuenta con 10 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos en zonas urbanas, rurales e indígenas de México, impulsando y dirigiendo proyectos en materia de nutrición infantil, seguridad hídrica y alimentaria, finanzas rurales, educación y equidad para el desarrollo, con los que ha beneficiado a más de 8,000 pobladores de la Tarahumara y a más de 2,500 mujeres en 27 municipios de Oaxaca y 6 de Chiapas. En los espacios en los que se ha desarrollado profesionalmente, también se ha especializado en la procuración, gestión y optimización de fondos, en la generación y coordinación de equipos de trabajo multidisciplinarios y en el fortalecimiento de alianzas que impulsen el impacto de los proyectos. También ha colaborado en la elaboración de estudios especializados, entre los que destaca uno sobre la prevalencia de anemia infantil en la Sierra Tarahumara, reconocido por the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. En 2004 fue ganadora del primer lugar del Premio Ibero Compromiso Social de Exalumnos y en febrero de 2015 recibió el reconocimiento Esther Casanueva, otorgado a egresados destacados de Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Como actividad honoraria, desde hace 5 años es consultora externa de Indesol para dictaminar y evaluar proyectos de salud y desarrollo integral sustentable. Recientemente confundó PIXCA Participación Integral, una asociación civil que tiene el propósito de impulsar proyectos productivos en economía solidaria y donde participa con el cargo de vicepresidente del Consejo. Adriana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora les presento al maestro Carlos Núñez Urquiza. Es licenciado en Administración por la Universidad Iberoamericana, distinguido con el reconocimiento Summa Cum Laude. Tiene una maestría en Administración, una MBA por la Universidad de Stanford. Cuenta además con una maestría en Historia de México por la Universidad Iberoamericana y es consultor y conferencista en Desarrollo de Talento y Empresa Familiar. Director ejecutivo del Centro Citibanamex para el Desarrollo de la Empresa Familiar y de 2015 a la fecha. Consultor en materia de empresa familiar, desarrollo de talento. Además, en el Gobierno de México ha sido director general y subsecretario de Administración y Finanzas en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido miembro del Consejo de Administración de diversas empresas en los sectores industrial, comercial, inmobiliario, turístico y financiero. Ha publicado numerosos artículos y 2 libros en coautoría. La sucesión en la empresa familiar mexicana, publicado en 2018, por la UNAM, y Empresa Familiar con Visión Práctica en 2019, publicada por FC Editorial en Madrid, España. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Irving. Finalmente, permítanme presentarles al doctor Alejandro Guevara Sanginés. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de California en Berkeley. Maestro además en Desarrollo Económico por la Universidad de East Anglia en Norwich y licenciado en Economía por el ITAM. Desde junio de 2019 es profesor investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, el CENTRUS de la Ibero. Anteriormente fue vicerrector académico de la Ibero, director de la División de Estudios Sociales y director del Departamento de Economía. Además, en su labor académica se ha desarrollado en el Colmex, el CIDE, el ITAM, la Universidad del Medio Ambiente en Berkeley y la Université Lumière en Lyon. Ha sido asesor en temas de política social y ambiental tanto para organismos nacionales como internacionales.
En 1999 obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública por su trabajo sobre pobreza y medio ambiente y ha publicado más de 60 artículos en distintos países como México, Francia, España, Estados Unidos y Gran Bretaña. Todos estos relacionados con temas de desarrollo económico sustentable. Alejandro, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado de estar con ustedes. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar esta mesa de diálogo con una exposición de alrededor de unos 10-15 minutos del maestro Carlos Núñez Urquiza, quien justamente nos dará una introducción sobre el desarrollo y justicia social de las empresas. Posteriormente a esta presentación, conversaremos con nuestra y nuestros invitados para dar tiempo al final en una sesión de preguntas y respuestas de nuestra audiencia. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Carlos, es un gusto cederte el micrófono. Adelante, por favor. Muchas gracias, Irving, eres muy gentil y agradezco tu generosa presentación. Voy a tratar de intentar compartir pantalla. Y creo que no estoy pudiendo hacerlo, pero Juanjo me puede ayudar. ¿Estoy habilitado, Juanjo? Sí, maestro, tiene que elegir su PowerPoint, pero sí que yo lo pongo. Sale, gracias. Y entonces, y yo te pido el cambio, Juanjo, o yo voy cambiando las filminas. Sí, usted me va diciendo y yo voy cambiando, maestro. Correcto, muchas gracias, Juanjo, muy amable. Adelante, maestro. No veo la presentación, Juanjo. ¿Podemos pasar a la primera lámina? Sí, está en la primera, maestro. No la veo yo en mi pantalla, curiosamente. Ahora sí la veo, Juanjo. Muchas gracias. Pues, muy estimados colegas y amigos, agradezco desde luego la amable invitación de FICSAC, del maestro Padierna, de Dina, Juan José, y es un privilegio compartir esta mesa con nuestros amigos Irving Rosales, Adriana de la Pesa y con don Alejandro, nuestro querido amigo, distinguidísimo académico, ex vicerrector de la Universidad Iberoamericana. Es un gusto enorme estar con ustedes. Vamos a la siguiente, Juanjo. El mensaje que yo quiero dar en esta ocasión, un mensaje de 10-12 minutos, esencialmente es que la sobrevivencia de nuestro planeta y de nuestras sociedades requiere un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico y un nuevo modelo de empresa siguiente. A raíz de la revolución industrial en el siglo XVIII, se disparó un rápido crecimiento económico. Miren, entre el año 1700 y el 2000, la economía de Brasil, por ejemplo, creció 1,700 veces y la economía de Estados Unidos 15,000 veces. Este crecimiento, claro, se concentró en las ciudades y aumentó el proletariado y con ello la necesidad de estructurar y administrar de manera más sistemática. Siguiente. Este crecimiento hizo necesario el desarrollo de las teorías administrativas y así nació la administración científica a finales del siglo XIX con pensadores tan notables como Taylor, Fayol, Gantt y otros, que se enfocaron inicialmente en el manejo eficiente de la producción y posteriormente, y conforme las empresas se hacían más grandes y más numerosas, en cómo organizar y dirigir la empresa siguiente. Juan José, por favor. La migración hacia las ciudades contribuyó a condiciones laborales muy desventajosas, largas jornadas de trabajo, labores de menores y mujeres en condiciones poco dignas. En ese siglo hubieron varias revoluciones sociales y no es extraño que Marx y Engels hayan publicado en 1848 el Manifiesto Comunista. Siguiente. Nace entonces la escuela, poco a poco, la escuela humanista de la administración, ante la necesidad de favorecer condiciones más humanas en las empresas. Y aparecen pensadores como Elton Mayo, como
Maslow, como McGregor, aparece el desarrollo organizacional. Y en los años 50, cuando nacen en México las escuelas de administración, entre ellas la nuestra, en la Iberoamericana, el pensamiento dominante sostenía que la empresa tenía un compromiso con todos sus agentes, empleados, clientes, proveedores, sociedad en general, claro, también con los accionistas, con el medio ambiente, y había la convicción de que había que orientarse al largo plazo. Sin embargo, aunque las condiciones de trabajo habían sido cada vez más humanas, aumentaban los beneficios marginales, mejoraban los salarios y el pensamiento administrativo claramente se orientaba hacia una mayor humanización, es lo que me tocó a mí vivir y enseñar como profesor en la Escuela de Administración de la Iberoamericana y como director de la misma hace varios años. Pero algo ocurrió en los años 80, un cambio brusco. Tanto en Wall Street como en las escuelas de negocios de Estados Unidos, no en todas afortunadamente, se comenzó a enseñar que el objetivo de la administración era satisfacer a los accionistas y en el corto plazo. Podemos encontrar en la escuela de Milton Friedman y en él mismo declaraciones como estas, extremas, radicales. La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus utilidades. Y miren estas frases. Postular que la empresa tiene la responsabilidad de desarrollar al personal y a la sociedad es predicar el comunismo. Y miren esta otra. Las empresas que toman en serio la responsabilidad de promover el empleo, eliminar la discriminación, evitar la contaminación y mejorar las condiciones de trabajo, están predicando socialismo puro. Y no es extraño que en este ambiente se diera, perdón que use este término, pero lo voy a justificar en un momento más con una gráfica demoledora, se diera una voracidad creciente por parte de las empresas y por parte de sus más altos directivos, cuyos ingresos crecen exponencialmente. Superdirectivos que se otorgan paquetes de compensación tremendamente altos, pero simultáneamente llevan a cabo masivos recortes de personal. Miren esta gráfica. Traía varias otras, las recorté para limitar el tiempo de la presentación, pero miren ustedes esto. Entre 1978 y 2018, el ingreso promedio de un Chief Executive Officer en las grandes empresas de Estados Unidos, no de Europa, de Estados Unidos, los europeos fueron menos voraces, pero en Estados Unidos aumentó de un promedio de 1.6 millones de dólares al año, 1.6, es lo que ganaban los CEOs cuando estudiaba yo la maestría en Stanford. Pero ya por el año de 2018 ganaban en promedio 18 millones de dólares. Pero muchos, 50, 70 o 100 millones de dólares. Incluso algunos se despidieron de su empresa dejándola quebrada, despedidos, pero disfrutando de un golden parachute de 100 o 150 millones de dólares. En el mismo periodo, el ingreso promedio del trabajador en términos reales creció 20%, de 50,000 a 60,000 dólares. Fíjense la desproporción. La riqueza se concentró brutalmente. El percentil superior de las familias tiene cerca del 50% de la riqueza mundial. La mitad inferior, menos del 5%. Y el número de multimillonarios en el mundo se ha multiplicado, se ha disparado. El argumento era, ya el mercado se hará cargo. Conforme se llene el vaso, las utilidades comienzan a desparramarse y a llegar a toda la sociedad. Esto no es cierto. Es una falsedad tremenda. El Papa Francisco decía hace unos días, y lo ilustraba con sus propias manos, decía, cuando el vaso se llena, la riqueza no se empieza a compartir y a desparramar. El vaso, crece más el vaso. Y una vez que se llena, crece aún más el vaso. Esta es la verdad. El mercado no se hace cargo. Miren, en Estados Unidos, más del 50% de pobres tienen el 5% de la riqueza. Y en México, las 5 familias más ricas,
lo mismo que el 25% medio de la población. Pero no solamente una desigualdad ya grotesca que aumenta la irritación en la población, sino la contaminación y el calentamiento global cada vez mayor, que reducirá el PIB mundial antes de que termine este siglo en más de un 50%, provocará migraciones masivas y va a costar una fortuna a todos los países, a menos que tomemos medidas. Afortunadamente, el principal defensor del calentamiento global dejará su cargo en enero en los Estados Unidos. Vamos a la siguiente. Todo esto pone en riesgo, lo digo así lo creo, pone en riesgo la convivencia pacífica, la convivencia democrática. Las instituciones se debilitan principalmente en los países pobres. A mayor desigualdad, mayor desprestigio de la empresa, sobre todo en América Latina, y mayor resentimiento contra líderes empresariales y contra empresas. Es decir, es urgente un modelo más justo. Decía Keynes, si la realidad cambia, pues debo de pensar de manera distinta. Hace 9 o 10 años se dio en Nueva York el movimiento Tomemos Wall Street, pero se han dado muchos otros y afortunadamente, vamos a la siguiente, Juanjo, en muchas escuelas de negocios, en numerosas empresas y en diferentes organismos internacionales y ONGs, cobra fuerza, muy afortunadamente, lo que ayer Pedro Padierna calificaba como un nuevo renacimiento. Y las empresas se convencen cada vez más de que tienen un compromiso con todos los, como le llaman en Estados Unidos, los stakeholders, clientes, sociedad, proveedores, etc. Este movimiento que ha postulado la responsabilidad social corporativa, que le suelen llamar Corporate Social Responsibility o CSR, o Ciudadanía Corporativa, Environmental, Social and Governance, ESG, promueve la responsabilidad social y ambiental y pone el centro en la persona. Nos decía ayer Padierna, hay que poner el centro en la persona. Y el rector en la inauguración nos decía, estos valores son muy cercanos a la Compañía de Jesús. Afortunadamente, ya una buena parte de las compañías del grupo de Fortune 500 gastan millones y millones de dólares en actividades de CSR, de responsabilidad social. Y miren qué interesante, el 69% de los millennials prefieren empresas con un CSR alto. Pero también lo están haciendo las empresas medianas y pequeñas. Esta tendencia se está dando en diferentes niveles. BlackRock, una de las firmas de inversión, de los fondos de inversión más grandes del mundo, considera al CSR en sus inversiones. No invierte en empresas que no cumplen con estos criterios de responsabilidad social y ambiental. Y lo mismo ha declarado recientemente el Fondo de Pensiones de Japón, que fíjense ustedes, maneja 1.6 trillions de dólares, más que el Producto Bruto de México, 1.6 billones o trillions de dólares. En el año 2005, ya el 64% de las empresas más grandes le entregaban cada año a sus inversionistas un informe de sus avances en materia de responsabilidad social. Y en el 2015, este porcentaje aumentó al 92%. Sí, necesitamos nuevos modelos de desarrollo económico y nuevos modelos de empresa privada, y se están produciendo. Una empresa privada, como decía ayer Salvador Alba, con sentido de propósito, y sustituir el capitalismo actual radical que no nos conduce a un buen desenlace. Modelos de economía social y solidaria que desde luego no excluyen la rentabilidad del capital. No solamente eso, sino que las empresas que cumplen con esta responsabilidad social y ambiental aumentan su prestigio de marca, sus consumidores, finalmente acaba siendo un buen negocio. Miren, el rendimiento en el mercado de valores de Estados Unidos de 1997 a 2011 le dio un premio extraordinario a las empresas que tienen responsabilidad social. Ganaron más en apreciación de su acción, ganaron más en utilidades y aumentaron 5 veces la lealtad de sus empleados. Claro,
Es necesario reformar algunas leyes para pagar el costo de las externalidades en el medio ambiente. Ayer decía Salvador Alba, si cambiamos los marcadores, cambiamos las conductas. Ya más del 80% de las corporaciones más grandes de Estados Unidos están usando algún tipo de medición en este sentido. Hay múltiples iniciativas. Tenemos a la ONU con sus objetivos de desarrollo, iniciativas tales como esta institución Best Places to Work, esta institución Ethisphere, Greenpeace, en fin, hay muchas iniciativas que están dando fuerza a este movimiento. Yo estoy seguro, como egresados de la Universidad Iberoamericana, como académicos y como empresarios, como ciudadanos, que coincidimos en la validez ética, social y política de estos planteamientos, pero además recordemos que las empresas que siguen estas prácticas están reportando mejores utilidades. Esto es una excelente noticia. Y quisiera cerrar con una frase de este gran papa que tenemos, papa jesuita, por cierto, el primero en la historia. Fíjense esta frase contundente, que algunos calificaron como marxismo recalentado. Pues sí, la extrema derecha, la extrema. Fíjense esta hermosa frase, el derecho a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni por encima del respeto al medio ambiente, puesto que quien tiene la propiedad de algo debe administrarlo en bien de los demás. Y yo quiero rendir un reconocimiento a numerosos empresarios mexicanos y en todo el mundo que han creado empresas exitosas y que han dado muestra de una verdadera responsabilidad social y ambiental. Muchas gracias, Irving. Les dejo aquí una bibliografía muy interesante y muy amplia. Maestro Carlos Núñez, muchísimas gracias. La verdad es que una extraordinaria presentación que da justo una introducción perfecta a lo que es esta mesa de diálogo, ¿no? A presentarnos este contexto y en verdad muchas gracias. Damos inicio entonces a esta plática, a esta conversación entre todos nosotros acerca justamente del desarrollo y justicia social de las empresas y me gustaría comenzar con la licenciada Adriana de la Pesa. Adriana, justo en este contexto que nos presentó Carlos de una gran desigualdad, de una gran concentración de la riqueza, de que el mercado por sí mismo no va a hacerse cargo y corregir estas desigualdades, me encantó el término, de esta voracidad creciente que se ha observado en las últimas décadas. Que en este contexto, ¿qué podemos entender entonces por justicia social? ¿Qué es la justicia social y por qué es tan importante? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a FICSAC, a este foro, a este diálogo. Un honor poder compartir mesa con tres hombres que admiro muchísimo en términos de la inquietud que han demostrado en sus diferentes trabajos, investigaciones y trayectorias de vida para encontrarle una respuesta y solución a este enigma que no hemos podido resolver. Yo creo que justicia social es que todos podamos tener las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo, cuidando no solamente nuestro presente, sino también nuestro futuro. Y cuando digo futuro, me refiero a las generaciones venideras, ¿no? ¿Qué va a pasar con el análisis que tenemos que hacer hoy? Que no es una cualidad humana de estar pensando todo el tiempo si los recursos nos van a alcanzar a nosotros mismos, a los de al lado, pero también a los que vienen, a los hijos de nuestros hijos, y qué mundo les queremos dejar. Y es una reflexión que tenemos que profundizar desde mi perspectiva muchísimo, porque cuando se te mete a la entraña algo y no te deja de dar vueltas en la cabeza, entonces empiezas a cuestionarte qué modelo, como mencionaba Carlos, qué modelo tenemos que fortalecer de economía que responda a esos intereses, no a los de mis herederos, sino del mundo en su entorno natural, social, cultural. Y es ahí donde para mí justicia social tiene una asociación directa al trabajo que tenemos que hacer con lo que hemos hablado, que es el desarrollo sustentable.
y el desarrollo sustentable, no entendiéndolo solamente como que últimamente la palabra sustentable está ligada directamente al medio ambiente, pero hablamos del equilibrio que tiene que tener y un orden de cosmovisión muy interesante, que hay culturas que lo tienen muy permeado, en donde lo económico no es el eje prioritario. Y como decía Carlos, pues el vaso va a seguir creciendo, las necesidades y el que está atrás del dinero siempre se va a quedar atrás del dinero, siempre vamos a necesitar más dinero. El gran problema aquí es cómo pensamos en un equilibrio que cuide los recursos naturales, que cuide los aspectos sociales y que cuide la economía de todos y de todas. Y un tema muy importante de la sustentabilidad, entendernos como seres que compartimos cultura con otros pueblos, otras autodeterminaciones culturales y creencias sobre el cuidado de la Tierra y del universo. Entonces, bueno, no quisiera extenderme demasiado, solamente hacer una pregunta, ¿no? Porque sin duda nos hemos evolucionado en ideas, nos hemos juntado en foros. A mí me emociona muchísimo que este foro esté destinado para las nuevas mentes. Me encanta el dato que comparte Carlos hoy de decir, hoy las nuevas generaciones quieren ser parte de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Quieren estar en una empresa que esté bien vista, ¿no? Que esté no solamente bien vista, sino que esté haciendo las cosas y la voy a cuestionar. Eso es muy importante porque les hemos fallado a nuestros jóvenes y a nuestras siguientes generaciones. Hoy tenemos un problemón enorme porque estamos haciendo mercadotecnia de las palabras que más necesitamos, ¿no? Sustentabilidad, desarrollo, el medio ambiente, pero las tenemos que en serio abrazar y cuestionarnos realmente si como mercados y como empresas estamos respondiendo a eso. En México llevamos 32 años emitiendo el logo de responsabilidad empresarial. Yo cuestionaría si realmente estamos siendo lo suficientemente responsables o cómo nos podemos organizar, porque es una realidad, y aquí Alejandro tiene los datos más a la mano, pero es una realidad que más de la mitad de nuestro país sigue en condiciones de pobreza, ¿no? Que los temas a los que vamos abordando socialmente es por moda. Entonces, de repente, pues si la educación en nuestro país, que es un tema que no está resuelto, ¿no? Donde además está funcionando como embudo, porque del 100% de las personas que hoy logran egresar de la primaria de la educación básica, solo el 1.5% llega a posgrado. En un mercado que, como dice Carlos, es una competencia voraz, ¿dónde nos quedamos como país? ¿No? Donde 6 estudiantes se están quedando sin oportunidad de ingresar a la educación superior mínima. Y donde además las oportunidades de empleo pues son una desgracia. De cada 6 egresados tenemos una oportunidad de empleo. Entonces, no hemos atinado y la respuesta no está en estas grandes etiquetas de empresa socialmente responsable. Está en cuestionarnos verdaderamente cómo lograr esa sustentabilidad a la que me refería, ¿no? A ese equilibrio y al pensarnos como un todo, porque el que no lo haga se nos revierte. Hoy no tenemos un México ni más pacífico, ni más justo, ni menos pobre. Y ni qué decir de los recursos naturales. Bueno, pues hasta aquí mi primera intervención para poder compartir estas reflexiones con ustedes, con Alejandro, con Carlos, contigo, Erwin. Muchísimas gracias, Adriana. Déjame justamente aprovechar lo que nos has comentado, ¿no? Acerca de generar estas mismas oportunidades, de preocuparnos por las generaciones presentes y futuras, y aprovechar esta parte de la importancia de lo que sería el desarrollo sostenible para entonces darle la palabra al doctor Alejandro Guevara. Alejandro, justamente en este contexto, en esta importancia de preocuparnos por nosotros, por quienes vienen, por dónde vivimos ahora y dónde podremos vivir en el futuro, la importancia en este contexto de la justicia social, de por qué es importante la colaboración de empresas. Adelante, Alejandro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, si empezamos por definir el término de justicia. Justicia es darle a cada quien
lo que le corresponde. Pero si agregamos el tema social, es importante entender qué es lo que le corresponde a un ser humano. Entonces yo creo que desde más o menos el pensamiento ilustrado humanista de la Revolución Francesa, entendemos que hay ciertos derechos básicos y fundamentales que todo ser humano, por el hecho de serlo, debería tener acceso, ¿no? Uno de ellos es el derecho a vivir. Uno segundo es el derecho a vivir sin miedo a ser lastimado por otros, es decir, la seguridad. Otro importante es el derecho básico a servicios ecosistémicos como es la provisión de agua. Entonces, cosas básicas para la sobrevivencia son importantísimas y un poco y complementando lo que dice Adri, la justicia social es dar a cada quien lo que le corresponde, ese piso básico del cual todo ser humano tiene derecho, y entre ellos están pues las garantías individuales que consagra la Constitución, pero los bienes y servicios básicos para tener un terreno parejo del cual desarrollarse. Entonces, un poco justicia social implicaría el poder lograr ese terreno parejo y ya que cada quien en términos de su libertad como ser humano puede elegir el derrotero y el esfuerzo que quiera para desarrollarse, ¿no? Es importante esto y un poco también tomando la figura de Carlos, lo voy a tomar más adelante, pero hay una concepción que es más profunda de la que estamos habituados con respecto al tema de pobreza y exclusión. Cuando definimos que alguien es pobre porque no tiene los suficientes alimentos para estar nutrido, para no caer en un tema de desnutrición y de vulnerabilidad, estamos teniendo una concepción de pobreza de consumo. Pero un premio Nobel muy profundo que tiene cátedra en filosofía, en economía y es físico, Amartya Sen, nos decía que en realidad un pobre es pobre no tanto porque le falten alimentos, sino porque le falta el poder para articular demandas que son legítimas. Entonces, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra como derecho de todo mexicano el derecho a educación, el derecho a trabajo, incluso el derecho a desarrollo sostenible. Pero una cosa es lo que dice la ley, pero la ley no prefigura la realidad. Entonces, todos estos compatriotas que por el simple hecho aleatorio de haber nacido en un hogar que no es parecido al nuestro, en donde pudimos vivir con esos privilegios de tener pan en la boca todos los días y educación mínimamente aceptable, pues ese hecho aleatorio, les tocó la rifa de nacer en un hogar pobre, los predetermina para permanecer en este lugar de pobreza. Entonces, una función muy importante del Estado es generar este piso básico para otorgar la justicia social. Y uno muy importante es, digamos, hacer cumplir esta ley y estos derechos básicos consagrados en la Constitución, que es el pacto social por antonomasia de los mexicanos, y proveer esos servicios básicos. Y uno segundo es un bien público importantísimo, y es el Estado de Derecho. Es simple y sencillamente con generar estas condiciones básicas y que se cumpla la ley, con eso tendremos un avance increíble. Ese es de entrada. Ya después les platico otras cositas. Está buenísimo. Carlos, maestro Carlos Núñez, Carlos, en este mismo orden de ideas acerca de cómo entender la justicia social, qué entender por ella, qué es, cuál sería tu opinión al respecto. Tu micrófono, Carlos. Perdón, coincido con el concepto que propone Alejandro. Justicia es dar a cada quien lo suyo. Esa era la definición que utilizaban los juristas en tiempos de Roma. Eso dice el derecho romano. Justicia es dar a cada quien lo suyo. Adriana iba un paso más allá y decía que la justicia tenía que ver con la igualdad de oportunidades. Cuando decimos dar a cada quien lo suyo, yo no pienso en lo que cada quien se ganó, dar a cada quien lo que se ganó, porque hay muchos que no se lo pueden ganar, por la razón que señalaba Amartya Sen, según nos explicó Alejandro. Hay algunos que no se lo pueden ganar. Por eso, igualar el punto de partida para que haya igualdad de oportunidades. Pero como esta igualdad de oportunidades va a tardar mucho tiempo y quizás nunca se dé por diferentes razones,
Entonces es necesario un Estado que promueva esas oportunidades y que subsidie razonablemente. Yo aquí quiero subrayar la palabra razonablemente, para no fomentar la improductividad, que subsidie razonablemente proporcionando los servicios básicos a toda la población, como lo ha hecho, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca era uno de los estados más pobres en Europa y ahora es el estado que tiene un producto per cápita más alto. Lo hicieron bien los daneses, se organizaron bien, aumentaron la producción y la productividad, no cayeron en un socialismo extremo que estorba la producción, tampoco en un capitalismo salvaje que, como ya vemos, pone en riesgo la convivencia social y dispara brutalmente a la desigualdad. Siguieron un modelo razonable intermedio con elementos de ambos sistemas, elementos capitalistas, elementos socialistas, y construyeron una nación muy próspera en beneficio de la mayoría. Ahora en Dinamarca los sueldos más altos son pocas veces mayores que los sueldos más bajos. En México, si tú vas a una empresa o incluso dependencia de gobierno, el sueldo más alto probablemente es 100 veces mayor que el sueldo más bajo. Entonces, el más alto directivo gana lo que el más modesto empleado gana en un año, lo que el más modesto empleado ganaría en 100 años, ¿no? Por eso necesitamos un Estado fuerte y que empiece por establecer condiciones de seguridad social y de seguridad física, como lo señalaba Alejandro. Déjenme entonces aprovechar justamente estos últimos comentarios acerca de los derechos fundamentales, de la función del Estado. Una de las funciones del Estado, decía Alejandro, establecer este piso básico al que todos deberíamos tener derecho, del cumplimiento del Estado de Derecho, de igualar el punto de partida que nos comenta Carlos, lo que nos decía Adriana de si estamos siendo lo suficientemente responsables. De esto, por último, de estas complementariedades entre la participación del Estado y el fomento al desarrollo de las empresas que comentaba Carlos. Entonces, utilizar este contexto para pasar conceptualmente a otra pregunta, que sería, ahora sí, desde el punto de vista de las empresas, desde el lado de las empresas, y de qué forma una empresa puede entonces apoyar al desarrollo, a tratar de abordar toda esta problemática. ¿Por qué es importante, por qué sería importante entonces la colaboración de las empresas con otros sectores, de diferentes sectores, incluyendo el educativo? Entonces, aprovechando ahora sí todo este contexto como para pasar a este paso de la parte empresarial, de la parte de la importancia del desarrollo de empresas hacia el desarrollo del país y hacia la solución de este tipo de problemáticas. Si quieren, comienzo con Adriana, por favor. Sí, claro. Bueno, la verdad, creo que, o sea, retomando un poco lo que decía Alejandro y Carlos, sin duda necesitamos una política pública eficiente y que podamos cumplir con ella. Pero también pues en lo que eso llega y en lo que eso suceda y que vamos a ir presionando cada vez más. Como empresas tenemos que responder a las necesidades, a estos derechos humanos básicos que requerimos todos. Creo que el papel de las empresas es fundamental. Y tendríamos que cuestionarnos no solamente en el otorgamiento de estos derechos de primera necesidad, ¿no? Como podría ser el techo, la vivienda, el alimento, la vestimenta, que sin duda se ha hecho un trabajo inmenso en términos de la filantropía en este país para poder otorgar y acercar bienes de primera necesidad a quienes más lo necesitan. Yo creo que aquí el tema es qué tanto tenemos que trabajar más en las condiciones sostenibles y sustentables para que esto se genere y cómo como empresas tenemos que cuestionarnos a quién no solamente hacer llegar nuestros servicios, ¿no? de socialmente responsables, puede contribuir a esto, sino las alianzas que tenemos que tejer entre los sectores empresariales y sobre todo con aquellas organizaciones de la sociedad civil que están en la primera línea de la batalla, ¿no? Y desde ahí hay mucho que decir desde las organizaciones de la sociedad civil, donde pues mi experiencia se concentra prioritariamente
en el mundo de las alianzas con las empresas y con los gobiernos, porque se requiere de una vinculación eficiente para responder a estos desafíos. Ni un gobierno solo lo va a poder hacer, y menos pues con una temporalidad y con tantos retos que tienen enfrente y con una pobreza que llevamos cargando hace siglos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer alianzas mucho más eficientes en torno a las problemáticas y una alianza fundamental con aquellas organizaciones de la sociedad civil que no tienen recursos y cada vez se ven mucho más comprometidas para desarrollar el trabajo y para profesionalizarse. Sin duda, con la pregunta que haces, si nos conviene como empresas, claro que nos conviene, ¿no? Tener a personas, que todas las personas estemos mejor preparadas, mejor entusiasmadas, con mejor ánimo, con esperanza de que es posible, sin duda tendrá un impacto en la reducción de los índices de violencia, de contaminación y de todos estos fenómenos sociales que nos tienen tan secuestrados de nuestras propias libertades. Alejandro. Muchas gracias. Yo creo que es una pregunta interesante, importante. ¿Cómo deben relacionarse las empresas con los sectores? Yo creo que las empresas no pueden tener una visión macro tan grande como lo pueden tener las naciones. Pero es entonces ahí donde las naciones tienen el deber de transmitir mensajes claros a las empresas. Y déjame platicar, porque es una primera relación importante, la relación empresa-Estado. Ya desde la cumbre de Río de Janeiro, la cumbre mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente, se llegó a una conclusión principal, y la conclusión principal era esta: si bien crecimiento económico y conservación de la naturaleza han sido dos objetivos que han estado encontrados por efecto de que la producción tiene efectos colaterales, llamados externalidades negativas, como mencionó Carlos y como lo conocemos en teoría económica. Si bien crecimiento económico y conservación de la naturaleza han estado encontradas, hay maneras, hay formas mediante las cuales podemos hacerlas compatibles. Y a partir de este pensamiento central, surge toda una agenda de trabajo a nivel internacional, que es la Agenda 21. Y esta Agenda 21 estableció los grandes convenios macro, como el Protocolo de Kioto de reducción de emisiones, como el Protocolo de Montreal, como los convenios de biodiversidad, etcétera. El hijo, los ODMs, y el nieto posterior del Gran Acuerdo Internacional, donde 194 países firmaron, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguen un poquito esa filosofía. Y esa filosofía ya incluye un reconocimiento muy importante con respecto a la labor de las empresas como generador del principal detonante de dignidad humana, que es un empleo digno y responsable, como decía Adriana, un empleo digno que está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero tomando en cuenta estos límites que se deben poner. Es decir, el empleo debe ser un empleo que no genere grandes externalidades negativas, debe ser responsable, debe ser igualitario, y aquí hay una serie de sinergias que puede generar la empresa con las organizaciones de la sociedad civil, como bien apunta Adriana, porque cuando tienes un Estado débil, como es el Estado mexicano, necesitas actores sociales cuyas voces surjan y hablen a favor de aquellos que no están representados en este concierto democrático, ¿no? Todas las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a temas de igualdad, de salud, de sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es una primera relación, un Estado que tenga claridad en dónde están los límites que se deben poner las empresas en términos de los impactos negativos que generen y que resalten los impactos positivos. Uno segundo es la relación con el sector educativo. Las empresas tienen un gran interés en tener personas dignas, conscientes y de gran calidad, con creatividad, con buena preparación, porque a final de cuentas ese mayor capital humano va a redundar tanto en el beneficio de las empresas como en el del país. Entonces, aquí el tema es, las empresas tienen relacionamientos con
el sector no gubernamental, con el gubernamental, con el sector educativo, y todas ellas son relaciones y alianzas que pueden ser sinérgicas para los objetivos de todo mundo. Entonces, aquí la idea es cómo encontramos maneras creativas entre las cuales podamos reconciliar los objetivos primarios de las empresas, que sí es la generación de beneficios, con los objetivos primarios de la justicia social y del Estado y del ser humano, ¿no? Que es empleos remunerados y justos, un factor productivo que sea consciente y responsable con términos del medio ambiente, y un Estado y unas organizaciones de la sociedad civil que sean voces que recuerden a las empresas continuamente eso. Y finalmente, pues un Estado de Derecho que permita que a final de cuentas se dé el paso número 1, que es cumplir con las leyes. Entonces, el relacionamiento de las empresas con los demás sectores puede ser sinérgico y no necesariamente tiene que estar encontrado. Se pueden reconciliar objetivos. Esa es un poco la filosofía que habría. O sea que, desde que está buenísimo porque es quitar esta idea de que existe per se una disyuntiva entre los objetivos privados y los objetivos sociales de las empresas. Y es quitar. Entonces, aprovechar estas ideas de Alejandro para Carlos, por favor, si nos puedes comentar justamente alrededor de estas disyuntivas, alrededor de la forma en que las empresas pueden aportar al desarrollo, la colaboración de las empresas para justamente abordar estas problemáticas. Adelante, Carlos, Sí, por favor. sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandro y respondiendo a tu pregunta, ¿qué se necesita? Yo diría, ¿qué se necesita por parte de la empresa y qué se necesita por parte del Estado? Porque desde luego que la participación y la rectoría del Estado es central, es fundamental. Yo creo que se requiere, yo diría 5 cosas por parte de las empresas. En primer lugar, un nuevo propósito que ya están abrazando numerosas empresas en el mundo. Un propósito de responsabilidad social. Segundo, una orientación a largo plazo. Las empresas habían estado orientadas a largo plazo, a la sobrevivencia. Eso es lo que nos enseñaban cuando estudié yo la carrera de administración aquí y el MBA en Stanford. La orientación a largo plazo, porque la responsabilidad del administrador era asegurar la sobrevivencia de la empresa en beneficio de clientes, proveedores, empleados, etcétera. En tercer lugar, una nueva educación. Tomo el comentario de Alejandro. Una nueva educación. La mala educación de los años 80, de estas teorías de radicalismo, de capitalismo radical, hicieron mucho daño. Hay que promover ahora una nueva educación, una nueva formación en los empresarios y en los administradores. En cuarto lugar, definir métricas. Se refería Alejandro a iniciativas públicas, a los objetivos de la ONU y a varios otros puntos de referencia fundamentales, ¿no? Que marcan claramente los objetivos, pero hay que instrumentar ahora métricas muy claras que sean viables, que sean medibles. Y esto requerirá, en quinto lugar, una nueva contabilidad. Una nueva contabilidad. La contabilidad tuvo que reformarse y actualizarse después de la Gran Depresión. Pues después de esta gran pobreza que hemos visto, tenemos que reformular la contabilidad. Por parte de eso, por parte de las empresas, por parte del Estado, yo creo que se necesita en primer lugar que brinde ese piso más parejo, ese piso mínimo del que hablaba Alejandro para que haya mejores oportunidades para todos. Pero creo que también el Estado tiene la responsabilidad fundamental de crear un ambiente favorable a la inversión. El Estado debe convertirse en el principal apoyo a la inversión, a la generación de empleo, no en un perseguidor, no en un obstáculo. Hay que sustituir el insulto por la colaboración, por la alianza. El Estado chino ha sido un gran promotor en los últimos 40 años. El Estado chino, China, y ha sacado a 400 millones de la pobreza. Es impresionante lo que ha hecho China, lo que ha hecho Vietnam, lo que han hecho varios estados en Asia, en donde se han unido el sector público y el sector privado. El Estado mexicano debe ser un Estado promotor y vigilante. Vigilante que evite el abuso, vigilante que garantice la redistribución de la riqueza,
vigilante que le cobre las externalidades negativas a las empresas, como lo decía Alejandro, y que recompense y estimule las externalidades positivas. Así lo hicimos muchos años, de 1940 a 1970. En esos 30 años, el país del mundo que más creció su PIB fue México. Y ustedes dirán, bueno, pero es que creció mucho la población. Pues está bien. Vamos entonces a medir el PIB per cápita. Fuimos uno de los 4 crecimientos más grandes del mundo con nuestra economía mixta. Impulsábamos a la empresa, pero el Estado era un Estado rector y vigilante. Se creaba un ambiente favorable para emprender. Bueno, eso es lo que yo diría por parte del Estado. Antes de comenzar con las preguntas de la audiencia, yo la verdad es que sí quisiera aprovechar, o sea, tenemos la oportunidad de tenerlos a ustedes 3 juntos. Y a mí sí me gustaría, la verdad es que compartir sus experiencias con la audiencia en términos de donde ustedes hayan visto, las experiencias que ustedes hayan tenido, en donde hayan observado que efectivamente el compromiso social fue clave para alcanzar buenos resultados. Y la verdad es que sí quisiera compartir la experiencia que ustedes tienen, que es enorme, con la audiencia en este sentido. Entonces, Adriana, si gustas comenzar acerca de esto, esas experiencias en donde el compromiso social fue clave. Híjole, pues la verdad es que he tenido la fortuna de estar en diversas iniciativas que han logrado transformar vidas, de verdad, ¿no? Y un factor esencial de todas ellas es la vinculación con todos los sectores. Quiero compartirles en particular una experiencia que hoy desde la Universidad Iberoamericana hemos impulsado mucho en torno a emprendimientos sociales, en vinculación con diferentes organismos. Pero nos toca trabajar con una cooperativa de este marco que hablaba Carlos, ¿no? La urgencia de la economía social y solidaria. Vamos a entrarle, vamos a analizarla, que forzosamente tiene que ser rentable, ¿ok? No es una mirada ni altruista ni filantrópica. Es una forma de hacer negocios, pero con justicia social y con justicia sostenible, sustentable. Entonces, creo que una de las experiencias que ha transformado más mi vida es participar en la Unión de Cooperativas Tosepan. Esta es una organización indígena que inició hace 42 años, que trabaja en la Sierra Nororiental de Puebla y en el Totonacapan veracruzano, que inició preguntándose cómo las comunidades indígenas podían tener acceso al azúcar, porque en ese momento el coyotaje le subía un 70% de precio a los costos, ¿no? Entre ellos se decidieron organizar y vieron que si entre todos juntaban sus recursos y conseguían juntos el azúcar en ese entonces iba a ser mucho más sencillo obtenerlo, bajar costos y que a todos les alcanzara. Esta experiencia se replicó durante 42 años en diferentes negocios que incluyen salud, vivienda, educación, actividades ecoturísticas, una caja de ahorro y crédito que le sirve a toda la población, y hoy reúne a 41,000 familias indígenas que tienen hoy sus negocios con las diferentes cooperativas en una asociación de 9 cooperativas y 3 asociaciones civiles que les ayudan a progresar en una economía mucho más afín a lo que creen los pueblos originarios de México, ¿no? Entonces, sin duda, el lograr una empresa con esa responsabilidad hacia la economía de 41,000 familias, cuidando todos estos aspectos, es difícil en un entorno como en el que vivimos con las empresas, ¿no? Con algunas empresas que no tienen esta responsabilidad puesta en el cuidado de los recursos naturales, por ejemplo. Esa para mí ha sido una experiencia muy importante de cómo mirar nuevas formas de hacer economía. Pero también hay aspectos muy fundamentales, ¿no? Que podrían ser más básicos. Yo recuerdo estudiando la carrera de nutrición en la Universidad Iberoamericana,
nos podíamos participar en un programa de distribución de leche en polvo a niños menores de 5 años, una acción estratégica fundamental y muy importante para combatir la anemia, porque con anemia lo único que vamos a tener son adultos que no tienen posibilidades de desarrollo, ¿no? Con la anemia infantil lo que estamos queriendo resolver es eso de base. Sin embargo, yo me acuerdo que a la maestra le dije, oye, pero ¿y qué va a pasar si esa asociación se queda sin recursos para entregar leche, ¿no? ¿Qué le va a pasar a esos niños? Y me acuerdo que en ese momento de la clase, pues algo distrajo o sonó la campana y salimos, ¿no? Y ya siendo egresada de la universidad me hablaron y me dijeron, oye, ¿te acuerdas de esa pregunta? Pues ¿por qué no vienes a resolverla aquí en el campo, no? Tómala, ¿no? Entonces llegué a la comunidad, yo muy preparada para dar mis talleres de nutrición y me di cuenta que cuando hablábamos de las posibilidades de consumo mínimas que tenían los estudiantes, las personas a las que atendíamos ahí en las comunidades, pues no tenían ni qué comer, ¿no? Y más bien decían, pues aquí en veces comemos agua cuando hay, y cuando de plano no hay nada, comemos tierra. Una de las enfermedades nutricias que ya ni veíamos en la carrera. Entonces, cuando nos preguntamos cómo resolver eso, porque no podíamos seguir llevando leche, no podemos seguir llevando alimentos, galletas, eso no va a resolver el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo era resolver un programa de recuperación de suelos para el cultivo, hacer equipos multidisciplinarios de trabajo, hacer una inversión muy fuerte para poder recuperar las cuencas hidrológicas, poder captar agua de lluvia, que esa agua ayudara a ese mismo arrastre de suelos, ayudara a generar cultivos fértiles, ¿no? Suelo fértil para cultivar. Y se logró, y es una experiencia que ahorita se multiplica en las barrancas de la Sierra Tarahumara, basada en un modelo que descubrió Kuali y alternativas para el desarrollo social en la Sierra también de Puebla, y que son modelos muy eficientes de generar vida de nuevo para responder a necesidades básicas, ¿no? Creo que estas dos experiencias para mí son fuertes, pero no quisiera dejar mi intervención, y disculpen si me extendí el tiempo, en hoy ubicarme como una persona dentro de la Universidad Iberoamericana que observa que finalmente es una asociación civil, es decir, no estamos en una empresa, no estamos hablando desde la empresa, pero sí generamos modelos de los cuales nos permiten los recursos el poder becar al más del 30% de nuestra población, ¿no? Creo que estudiantil. Entonces, de alguna manera, estas experiencias para mí significan que es posible, ¿no? Concentrar y ver modelos de negocio que son reales, afines y que están siendo basados en la economía social y solidaria, pues es algo que tenemos que aprender y fortalecer muchísimo, ¿no? Buenísimo. Me encantó esta frase de tener siempre en mente cómo resolver el problema de fondo, ¿no? Y tenerlo siempre presente. Alejandro, adelante, por favor, para compartir tus experiencias. Gracias, Irving. Oigan, me quedé con las ganas de presentar les voy a presentar unas poquitas fotos. Adelante. Rápidamente, porque me parece que atienden muy bien por ejemplo, una inquietud que dijo Carlos, que es: necesitamos nuevas métricas. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ya la vemos. ¿Es mi pantalla? Miren, este es un trabajo que hicimos un grupo de investigadores en la Universidad Iberoamericana, y es preguntarnos en términos de métricas, ¿cómo estamos con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible? Pues algunas de las cosas que encontramos, y las puse en color en estos óvalos rojos, es que estamos pésimos, digamos, comparándonos con demás países comparables, ya sea América Latina o el mundo. Tenemos unas brechas enormes en cosas que son perfectamente atendibles. Por ejemplo, productividad del agua. ¿Qué tanto por peso agregado utilizamos el agua? Somos un país muy ineficiente en la utilización del agua, siendo que somos un país que, dado el cambio climático, va a sufrir mucho de sequías y de escasez de agua. Somos un país muy rezagado en términos de producción de electricidad limpia, cuando sabemos que ya se puede
producir electricidad limpia y que además tenemos un doble dividendo. Por un lado, podemos mitigar emisiones y por otro lado, las empresas pueden hacer negocio con energía más barata, que gracias al desarrollo tecnológico ya la energía solar es más barata que otras fuentes. Estamos muy mal en el índice de Estado de Derecho y estamos muy mal en desigualdad. Simplemente para ilustrar un poco en qué estamos mal, ¿no? Segundo, también para ilustrar lo que dice Carlos, ¿no? México, fíjense cómo en un espacio de tan solo 21 años, con crecimiento económico estable, generación de empleo digno, México pasó de tener más de la mitad de su población en extrema pobreza a menos de una quinta parte. Entonces ahí el mensaje que quiero mandar es que el crecimiento económico es importante, es importantísimo para generar empleos y los empleos es una fuente importante de reducir la pobreza extrema. Otra manera de ver esta tabla es que hay un núcleo duro de mexicanos, de unos 20 millones de mexicanos, a los que nunca les ha llegado ese derrame de vaso. Entonces, creo que la conclusión es importante crecimiento económico estable, pero también políticas activas de redistribución de la riqueza para lograr ese piso mínimo de justicia social. Quiero enseñar algunas fotos para platicarles, ilustrarles lo que estaba platicando Adri. Estas son presas de gavión, son presas para atender este problema de deforestación. No sé si están viendo mi cursor ustedes. Es el agua, a veces en lugares desérticos, cae y se lleva a la tierra fértil. Con presas hechas con piedras encimadas, intensivas en utilización de mano de obra y muy baratas, se puede retener el preciado líquido y el preciado capital natural que implica la tierra fértil. Sembrando árboles a las orillas de los ríos, se puede rescatar el agua. Y además, bueno, y el agua que es algo tan importante y que tan mal empleamos en el país. Entonces, quiero platicarles de una experiencia en la que he estado trabajando como ya con mi cachucha de profesor investigador. Y es esta idea. Tomemos un sector, el sector ganadero. Digamos, la razón por la cual, digamos, se está acabando los bosques y la biodiversidad de México, la principal razón es que los dueños de los terrenos forestales y agrícolas, o de los terrenos por lo menos donde hay vegetación, cuando están en la disyuntiva de conservar su bosque o sembrar maíz o cualquier otro producto agrícola o meter chivos o vacas, muy probablemente en esa decisión van a decidir quitar la cubierta forestal y meter algún producto que sí les reditúe. Pero al hacerlo, digamos, todos los servicios ecosistémicos que proveen los bosques se pierden. Toda la biodiversidad, toda la captura de carbono, toda la infiltración de agua, toda la protección contra inundaciones que estamos viendo tan terribles en Tabasco, o la protección contra desastres como huracanes, etc. Entonces aquí la idea es, ¿cómo podríamos reconciliar el hecho que tengan cubierta forestal y una actividad digna que les dé alimento? Pues el 20% de los gases de efecto invernadero que se producen en el país son por el sector ganadero. Entonces podríamos nosotros llegar con un rollo así muy aleccionador y con un ganadero, y no lo vamos a convencer con un rollo. Lo que vamos a tener que hacer es decirle, a ver, ¿cómo puedes tú dignamente seguir teniendo tu actividad y al mismo tiempo darle un beneficio a la humanidad? Y una idea interesante es cómo pasamos de estas praderas a unas praderas en donde puedas tener árboles, puedas tener forraje, puedas tener leguminosas que puedan hacer compatible la conservación de todos los servicios ecosistémicos junto con la producción de una actividad que culturalmente tus abuelos y tus ancestros han tenido. Y este es un estudio que hemos hecho para el estado de Jalisco y nos ha resultado que la ganadería silvopastoril es rentable, es bastante rentable. Y entonces ahí podríamos reconciliar, es una experiencia exitosa de cómo podemos reconciliar la conservación de la naturaleza junto con las actividades productivas. Otros ejemplos los tenemos en la universidad, por ejemplo, Capeltic. ¿Cómo se vende Capeltic? ¿Cómo podría ser una mercadotecnia genial para Capeltic? Es la siguiente. Yo te vendo en una tacita de café biodiversidad, prosperidad económica y justicia social. Porque como ustedes bien saben, Capeltic es un café que se produce sin
fertilizantes, sin agroquímicos, sin pesticidas, conserva la flora y la fauna con los árboles de sombra donde se produce el café, y al mismo tiempo, al generar un puente entre un mercado consumidor consciente y unos productores pobres, pero bien organizados, puedes generar ese triple dividendo, ¿no? Entonces, así como este ejemplo, empresas que generan electricidad a partir de paneles solares o empresas que desarrollan o instalan, son empresas que pueden hacer compatible el interés de la empresa, el interés de la sociedad y el interés del planeta. Déjenme nada más terminar con un ejemplo interesante, que es otra iniciativa en la que estamos involucrados en el Centrus, que es una iniciativa del Ministerio Ambiental alemán, que es Adaptur. Y la idea de Adaptur es cómo generas en el sector turístico, en 3 lugares clave, San Miguel de Allende, la Ribera de Nayarit y la Riviera Maya. Sabemos que el sector turístico necesita de los atractivos naturales, sobre todo en la Riviera Maya, en Nayarit, en Bahía de Banderas y en San Miguel de Allende. Parte de lo que atrae a los turistas es la inmensa y la belleza naturaleza. La idea es cómo podemos vincular al sector turístico, los hoteleros, para que puedan compensar a aquellas comunidades, núcleos forestales y núcleos agrarios, para que brinden los servicios ambientales que requiere el turismo. Y entonces nos involucramos con la Agencia Alemana de Cooperación y con el Instituto Nacional de Ecología para desarrollar este tipo de iniciativas. Por ejemplo, sembrar pastos marinos. Por ejemplo, hacer proyectos de ganadería sustentable, silvopastoril. Por ejemplo, el hecho de recuperar cubierta forestal para proveer agua en cantidad y calidad suficiente para el sector turístico. Y la idea es cómo el sector turístico podría generar donaciones a estas acciones que se llaman Ecosystem-Based Adaptation Measures, ¿no? O sea, medidas basadas en ecosistemas para la adaptación ante el cambio climático. Entonces, son algunas ideas interesantes que quería compartirles, además de muchas más que podemos encontrar. Gracias. Perfecto. Carlos, adelante, si nos podrías compartir tu experiencia relacionada con compromiso Me gustaron social. mucho los ejemplos que puso Alejandro y yo quisiera preguntarle, antes de dar algunos ejemplos, Irving, y lo haré con mucho gusto, ejemplos de gran escala y de pequeña escala. Pero antes quiera yo preguntarle a Alejandro. Alejandro, es maravilloso esto que comentaste. ¿Están documentadas estas experiencias? ¿Podríamos tener acceso a ellas? ¿Hay que divulgarlas? Sí, y cómo no, Carlos, con mucho gusto. Hay una página que se llama Adaptur.com. Adaptur. Sí, y esta es la iniciativa de la agencia alemana en donde nosotros hicimos algunos de los cálculos. Y también tenemos pues los informes que hicimos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que hicimos desde la Ibero para alimentar el plan de desarrollo y alimentar la presidencia de la República. Fue un esfuerzo muy padre que hicimos, también con patrocinio de la Agencia Alemana de Cooperación. Y el otro fue un estudio que hicimos desde el Centrus para hacer un análisis costo-beneficio de la silvicultura pastoril. Con mucho gusto los puedo poner a disposición del público estos informes, porque nos pueden inspirar para hacer ideas y replicarlos en otro. Qué buen ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos y hay que verlos porque nos estimulan mucho. Me han venido a la mente varios y atropelladamente estoy tratando de escoger algunos nada más. Pero mira, Yunus es un ejemplo maravilloso. Este hombre que es un hombre extraordinario, se dio cuenta de la enorme pobreza que había en su país y empezó con su banco pequeño prestándoles, pues creo que $5 o $7 a las mujeres y organizándolas en grupos y no le dejaban de pagar, le pagaban mejor que lo que pagan los clientes de los grandes bancos. Se organizaron, produjeron y luego se dio cuenta que necesitaban estar mejor comunicadas. Bueno, pues puso una empresa social para que tuvieran comunicación por celular, pero eso requería de torres. Bueno, pues puso otra empresa que puso las torres y puso electricidad. Él nos decía, yo no soy accionista de ninguna de esas empresas. Los accionistas son la población. Y es todo un grupo de empresas, ¿no? Ahí está el caso de Yunus en India. Yéndonos hacia el sureste asiático, Greenpeace estuvo criticando con toda razón a Unilever porque estaban deforestando
los bosques de Indonesia, porque utilizaban, yo no sabía esto, pero lo leí hace unos días preparando esta charla, en un libro de Rebecca Henderson, que se llama Reimagining Capitalism, que lo tengo ahí en la bibliografía, ¿no? Y narra esta Rebecca Henderson, profesora de Harvard, una persona muy inteligente, que después de las críticas de Greenpeace, bueno, pues Unilever tuvo que hacer algo porque el té Lipton estaba deforestando los bosques de Indonesia. Y entonces se pusieron las pilas, gracias a las críticas, se pusieron las pilas y empezaron a dar una nueva formación a los cultivadores de té, mayores ingresos, servicios educativos y encontrar sustitutos para dejar de deforestar los bosques. Y creo que han tenido un avance significativo. Oye, ¿aumentó el costo de producción? Sí, sí aumentó el costo de producción. Oye, mala tarde, ¿no? Buena tarde, porque aumentaron mucho su NPS, su prestigio en el público, y hay países en los que su penetración de mercado ha aumentado significativamente a pesar de que aumentaron los precios, debido a que aumentaron los costos, debido a que dejaron de contaminar. Platico brevemente otra iniciativa que tomamos hace 30 años en Banamex. Nos dimos cuenta que muchos talleres de artesanos, pues que así trabajaban con la madera, o con textiles, o con el barro, o con joyería, o con el cuero, talleres de orfebres y de artistas maravillosos en México estaban desapareciendo. Entonces los visitamos a varios cientos de talleres y le preguntábamos al dueño, oiga, y la mayoría ya viejos, oye, ¿por qué están desapareciendo los talleres? Con lo cual se pierde un aspecto muy hermoso de nuestra cultura, ¿no? Y nos decían, pues es que no tengo una economía, no lo decían en estas palabras, pero no tengo una economía de escala suficiente, tengo un hornito muy pequeño y ahí fabrico poco y entonces pues ya mis hijos y mis nietos no quisieron trabajar aquí porque no alcanza para todos. Bueno, ¿y qué necesitaría usted? Pues un horno mucho más grande. Bueno, ¿y cuánto le cuesta eso, señor? Pues me cuesta 50,000 pesos. Aquí los tiene usted, señor. Otro nos decía, pues yo lo que necesito para que mis hijos o mis nietos se animen a seguir trabajando los textiles es pues enseñarles primero, pero para eso necesitaría yo darles una beca para que estuvieran aquí conmigo un año mientras aprenden. Pues ¿cuánto cuesta, señor? Pues que cueste 70,000 pesos. Aquí están, señor, aquí está la beca para sus nietos. Bueno, una buena cantidad de estos talleres no desaparecieron, sino que son ahora pequeñas empresitas exitosas, productivas y que han generado un poquito más de mano de obra, ¿no? Hay pues experiencias a gran escala y experiencias en pequeña escala. Empresas mexicanas que han hecho el gran esfuerzo de extenderse hacia sus proveedores, de extender la cadena productiva y ver proveedores pequeños. ¿Qué necesitas? Eres un proveedor pequeño y al rato te va a sustituir un proveedor más grande. Le voy a comprar a otro, no a ti. ¿Qué necesitas para crecer? Pues que necesito maquinaria. Pues sale, te la voy a prestar sin intereses y te voy a estar cobrando una parte con cada entrega de tus productos. ¿O qué necesitas? Pues que necesito otro terreno. Bueno, los han estado apoyando y tienen ahora muchas de ellas proveedores completamente leales, una cadena de suministro más fuerte, más asegurada, y un buen precio y buena calidad, ¿no? Es mucho lo que podemos hacer, pero hay que crear esta convicción, esta conciencia de que se puede. Y ahí nosotros en la Iberoamericana tenemos una responsabilidad y una gran oportunidad, Irving. Completamente de acuerdo. Viendo la hora, la verdad es que no me gustaría pasarme mucho del tiempo que estaba programada esta reunión. Entonces, aprovecho junto dos preguntas y les pediría lo que quieran comentar alrededor de estas preguntas y una última reflexión, digamos, en su última intervención que quisieran compartir con todos nosotros, con toda la audiencia. Las preguntas que tenemos van en el sentido de, ¿cómo ven a México? Ay, ya se me movió esta parte, una disculpa. ¿Cómo ven a México en este sentido de justicia social? Otra tiene que ver con, como empresa y como CEO de una empresa, ¿cómo puedo aportar al crecimiento de mi empresa en este rubro, ¿no? Esta parte de compromiso social y justicia social. Entonces, estas son las preguntas los temas de las preguntas que nos han dado en la audiencia. Entonces, si quisieran comentar algo de estas preguntas y una reflexión final que quisieran compartir con todos nosotros. Entonces, si quieren, comenzamos Adriana, Alejandro y terminamos con Carlos. Muchas gracias.
Bueno, yo quise abrir este diálogo preguntándonos eso, ¿no? ¿Cómo podemos incrementar nuestra responsabilidad empresarial? Tal vez tenemos que transitar ya del término, entenderlo como de inicio que tenemos que basarnos en otro modelo económico mucho más sustentable y basarnos también en la inversión social. ¿Y qué es la inversión social? Que es la suma de nuestras capacidades, no solamente de recursos económicos, ¿no? Sino de la voluntad, de las misiones y objetivos y de las empresas, de las formas como personas que producimos, qué comemos, qué consumimos, cómo lo vendemos, ¿no? Todo eso tiene que pasar por este análisis para construir un México más justo, más pleno para todos, sin duda. Creo desde las organizaciones de la sociedad civil que hay un llamado urgente a la vinculación empresarial, que es difícil tener un diálogo porque al tiempo que se requieren, por ejemplo, ¿no? Alejandro lo decía muy bien, se requieren energías limpias. Sin duda tenemos una crisis en este país, pero ¿cómo las vamos a producir sin ocasionar injusticia social, injusticia sobre las personas que tienen pequeños territorios? Hay que hacer más grandes estos foros de reflexión. Entiendo, el tiempo es muy corto, pero yo lo que quisiera transmitir es el reconocimiento, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil, el poder trabajar con ellas, el sumar nuestras capacidades como empresas al fortalecimiento de estas organizaciones que dedican el 100% de su tiempo y que desafortunadamente a veces en las convocatorias, el destino de los recursos, lo que menos se paga son sueldos, ¿no? Se paga el costo directo de las acciones, pero no de la profesionalización del personal que está atendiendo y fortaleciendo estas pequeñas empresas como las que mencionaba Carlos. Necesitamos asesores bien preparados que estén fortaleciendo esos proyectos de emprendimiento social, ¿no? Y si sumamos el poder de las capacidades de las empresas mucho más allá de sus recursos, creo que tendríamos un avance importante a la par del cumplimiento de las políticas públicas y de generar, sí, facilidades a las organizaciones y a las empresas sociales, a las empresas que están naciendo, porque comparar y poner en los mismos requerimientos a la empresa chica con la empresa grande, pues está desafortunadamente desalentando el fortalecimiento de estas empresas sociales. Pues eso para esta intervención, y agradecer y motivar muchísimo a nuestra audiencia de hoy y a nosotros mismos para no cansarnos. Creo que algo que sucede muy fácil con estos proyectos es frustrarse en el camino por lo difícil que es, ¿no? Entonces, más bien, tener una gran capacidad de la frustración y encontrar estas soluciones entre todas y todos. Muchas gracias por la invitación a este foro. Adriana, muchas gracias. Alejandro. Padrísimo. Yo empiezo mi reflexión con lo que termina Adri. Me parece muy, muy importante entender que toda revolución o todo cambio viene primordialmente primero con un primer paso de un cambio personal, interno. Y me gustaría como que retomar lo que mencionó Carlos del Papa Francisco, la Laudato Si, ¿no? La Laudato Si empieza con un poema de San Francisco en donde alaba al Señor con un ejercicio tan simple que les invito a hacer. Por un instante cierran los ojos y respiren profundamente. Y luego piensen en algo, en un bosque, en una pradera, en un mar, de aquellos que nos quitan la respiración. Y ya. Y entonces simplemente como decir, el primer paso que tenemos que tener como personas para esta transformación, ya pueden abrir los ojos, es contemplar y maravillarse por aquello que nos fue heredado, ¿no? En segundo término, como San Francisco, agradecer profundamente y ser sensible a que cualquier persona, cualquier ser humano y cualquier ser vivo es tan importante como yo mismo. Y esas dos cosas nos ayudan digamos, a generar una energía increíble de querer cambiar las cosas, de que haya más igualdad, de que no sufra nadie la miseria
la degradación, la violencia, etc. Entonces eso nos impulsa, nos da un motor muy grande. Número 2, con esa energía y con esa motivación, prepararse, estudiar, o sea, y sobre todo a los estudiantes que nos están escuchando, esa inquietud que detone la curiosidad. ¿La curiosidad de qué? De entender y conocer historias como las que platicó Adri, como las que platicó Carlos. Historias en donde se pueden hacer las cosas. Y una vez inspirados con esa contemplación, ese agradecimiento y esas historias, tratar uno de construir su propia historia en común con otras personas y hacer sinergias. Y eso, yo creo que es la clave para tratar de saber y construir historias nuevas y ayudar a construir historias que transformen. Yo creo que esas son como las claves, entender que vamos de lo micro a lo macro, de entender que tenemos un alma, un cuerpo y una energía que nos ayuda a lograr esta como aspiración de que todos podamos ser felices en este planeta, en esta casa común que compartimos, ¿no? Y que debemos cuidar. Gracias, Irving. No, muchísimas gracias, Alejandro. Carlos Núñez, unas últimas reflexiones que quisieras compartir. Una sugerencia muy breve, Irving. Creo que una iniciativa que podríamos tomar en la Iberoamericana, muy de acuerdo con su ideario, y quizás con el apoyo de FICSAC, porque Pedro Padierna es un convencido de los propósitos sociales y de la justicia social, y dio ejemplo de ello cuando presidió PepsiCo. Yo creo que podríamos ver cómo difundir más estas historias de colaboración, desarrollo y justicia social, porque pueden estimular a muchas personas. Y sabes qué, incorporar esto, Alejandro, a los planes de estudio, de las carreras de administración, de economía, para mostrar que sí se puede, que sí es posible, y mostrar que sí se puede con historias de éxito. Yo creo que esto nos invita a revisar los planes de estudio, Alejandro. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad y a divulgar, Irving, a divulgar estas historias como las que platicó Adriana, las que platicó Alejandro, las que conocemos todos nosotros. Y yo creo que en ese sentido podemos crear una inercia cada vez más fuerte para que se multipliquen estas historias de desarrollo y justicia social. Yo creo, como vemos a México, yo lo veo con preocupación, pero también con una gran ilusión, con un gran deseo, porque alguna vez fuimos modelo para el mundo. Tuvimos décadas de un gran desarrollo social, no solamente crecimiento económico, desarrollo social. Claro, para eso se requiere el crecimiento económico, pero el crecimiento económico con justicia. ¿Qué no podremos volver a hacerlo? ¿Qué no podremos volver a encontrar la manera de estar aliados? No con divisiones y con insultos de unos contra otros, sino estar aliados todos los mexicanos, el Estado, las instituciones sociales, las empresas, para construir un país mucho menos desigual. Yo creo que sí se puede, hay que luchar por ello. No hay que tirar la toalla. Carlos, muchísimas gracias por tus palabras. Me sumo a lo que dices de la necesidad de dar mayor difusión, promoción y actualización en todo nuestro quehacer como universidad para dar empuje a estos proyectos y que se conozcan, ¿no? Todos estos beneficios. Por la hora tenemos que despedir esta mesa de diálogo. Les quiero agradecer muchísimo a Adriana de la Pesa, Carlos Núñez, Alejandro Guevara. Los tres saben, son personas que estimo muchísimo, pero son personas que no solo les aprecio, sino les admiro. En verdad admiro su trayectoria, admiro lo que hacen, lo que día a día hacen por nuestro país. Entonces, en verdad ha sido un honor, un privilegio compartir esa mesa con ustedes tres. En verdad los aprecio muchísimo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a la mesa de desarrollo y justicia social de las empresas. En verdad, muchas gracias. Y entonces un honor y un placer, Irving. Muchísimas gracias también por la conducción de este espacio. Muchas gracias, Irving. Un honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y le cedo la palabra a Carlos Núñez. Carlos, para cerrar ahora sí todo el evento. Muchísimas gracias a todos. Carlos, Muchas adelante, gracias, por favor. Irving, muy amable. Pues tengo el honroso privilegio que me confirió el maestro Pedro Padierna, presidente de FICSAC, de dirigir este brevísimo mensaje para cerrar estos foros, para cerrar este congreso, agradeciendo a toda la comunidad de la Iberoamericana, a todos aquellos que nos acompañaron en esta segunda edición del Congreso Construir con Visión, a nuestros ponentes, a los organizadores de las mesas, al equipo de FICSAC, a las autoridades de la universidad,
conscientes de que en este tiempo de pandemia es fundamental crear este tipo de foros de análisis y de debate, donde compartimos experiencias que nos permiten entender de una nueva manera la realidad a la que nos estamos enfrentando y las oportunidades que esta realidad nos ofrece, porque hoy más que nunca, pues tenemos que pensar cómo será nuestra vida después del confinamiento, cómo puede ser desde el punto de vista de nuestras respectivas actividades, de lo que hemos aprendido y de esta terrible crisis social y económica que ha causado la pandemia. Desde luego, nuestro agradecimiento a los panelistas que se sumaron al objetivo de nuestro congreso y nos brindaron su inteligencia, su experiencia, su tiempo generosamente para analizar y compartir estrategias sociales de innovación social. Esperamos que todo lo que se ha compartido aquí, este cúmulo de ideas, sean de utilidad a estudiantes y maestros de la universidad. Así que en nombre del maestro Padierna y de FICSAC, les agradezco a todos ustedes y al hacerlo damos por concluidos los trabajos de este congreso Construir con Visión. Enhorabuena. El Patronato de la Universidad Iberoamericana agradece su participación en el Congreso Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Gracias por ser parte de tu patronato. Hasta la próxima.